A partir del versículo 1, San Juan, capítulo 5, versículo 1. Y damos gracias a Dios, primeramente por la palabra. Y nosotros podemos mirar, cada uno de nosotros, que el título de esta palabra en San Juan, capítulo 5, dice el paralítico de Betesda. Y el Señor me preguntaba en esta mañana, ¿qué está paralizado en tu vida? Para que el Señor lo haga, tenga un encuentro, no solamente esta mañana contigo, para que pueda venir en esta mañana, gloria sea el nombre del Señor, pueda venir el Señor a tu encuentro. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que te está paralizando? Puede no solamente ser una sanidad. Nosotros vemos que aquí en el paralítico de Betesda podemos pensar que solamente habla Dios de la salud. Y es verdad, no es que no diga que habla de la salud, habla más allá de la salud. Habla también de que había en aquel tiempo gente que estaba necesitada, gloria a Dios, gente que estaba necesitada con un milagro. Y eso es lo que Dios nos dice en esta mañana. Así que vamos a dar gloria al Padre en la comunión del Espíritu Santo. Leemos Juan capítulo 5. No sé si puedan pararse por la reverencia a la palabra, para no ir perdiendo el respeto cada uno de nosotros. Así que leemos y dicen al nombre de Jesús: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Todos los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: en el día de reposo no es lícito llevar tu lecho. Él les dijo: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y yo quiero remarcar en esta palabra que está en rojo aquí en la Biblia, porque está Jesús hablando en el versículo 14. El Señor viene al encuentro y le dice: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, procurando matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Gloria sea el nombre del Señor. Podemos tomar asiento, vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra que tú nos das, Señor, como este hombre paralítico, Señor, que estaba en Betesda. Nosotros no solamente queremos que nos metas, Señor, en la piscina de Betesda, sino en los ríos de tu Espíritu Santo, para que todo lo que está paralizado, Señor, en este caso era muscular, nosotros queremos, Señor, en lo espiritual, estar activos, Amaya Leve Kenda, Kima Soko Torobo Kenda, La Basaya, para poder vivir una vida, Señor, activa en el Espíritu, para trabajar para ti, para hacer la obra para ti, para conquistar, Dios mío, almas, Señor, que están perdidas, almas que estaban, Señor, Dios mío, así como nosotros estuvimos en algún momento necesitados, angustiados, en este tiempo nosotros también necesitamos de que tú vengas a
actuar en nuestras vidas, de que tú vengas a tener un encuentro como este hombre, Señor, que estaba en medio del pueblo judío. Te damos gracias, Señor, te presentamos esta iglesia, te pedimos que tú seas fortaleciendo a cada hermano y que seas dando el crecimiento en el nombre poderoso de Jesús para ser edificados en Cristo Jesús por el poder que hay en tu sangre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, algo que el Señor me decía, nosotros podemos mirar que por esta palabra, el Señor nos dice que este hombre estaba dentro del pueblo de Dios, estaba en medio de la casa del pueblo de Israel, y vemos que Jesús se encuentra con esta persona que estaba enferma 38 años, y nosotros así también estábamos. No sé a qué edad Dios te alcanzó, a mí me alcanzó a mis 33 años. Estaba 33 años muerta, paralizada, paralítica, porque cuando no tenemos a Jesús, estamos muertos en vida. Podemos tener samaya leve kenda, podemos tener riquezas, podemos tener dinero, podemos tener sabiduría terrenal, podemos tener el mejor trabajo, pero si no tenemos a Jesús, estamos muertos en vida. Y algo que el Señor me decía ayer justamente, aquí hay mucha gente rica, mucha gente que tiene dinero, pero si tú los ves, sus ojos están muy tristes, están llenos de amargura, están solos, terminan solos muchos aquí, porque sus hijos se van, porque muchas veces ya no hay quien los atienda, y podemos mirar en establecimientos de ancianos que la gente termina sola. Y yo digo, qué triste de terminar sola sin vida. Pero nosotros que servimos a Jesús, yo me digo, ¿cómo será nuestra muerte? Tal vez sirviendo en otro país, tal vez sobre un altar, predicándole al Señor, a almas, tal vez sirviéndole a Dios con lo que sabemos hacer, unos cantando, otros predicando, otros sirviendo en la casa de Dios o en sus propios empleos. Pero digo, el Señor me decía, mira, tal persona, una señora con mucho dinero, pero muy triste, porque ella decía que es arquitecta, pero es verdad que cuando tú tienes dinero, uno se pone a pensar de que tal vez esa persona sí vive bien, y que como tú no tienes trabajo, que tú estás pasando necesidades, que a veces no tienes ni para el bus, o para el abonamiento, o algo que me decía, tengo tanta cantidad, yo me puse a pensar, es verdad, nosotros estamos limitados muchas veces en nuestras financieramente, pero esas personas no necesitan preguntarse de cuánto tienen en el banco, porque tienen dinero, pero no son felices. Y el Señor me preguntaba, a pesar que nosotros podamos tenerlo poco, nosotros somos felices con lo que tenemos. La hermana decía, yo estoy preparando un pollito, para ella es algo simple, pero para nosotros es mucho, porque lo que más es importante es la comunión, de no ver la cantidad, sino lo que vamos a hacer, o sea, es decir, el tiempo que vamos a pasar juntos en comunión, los unos con los otros. No es la cantidad de lo que tú me ofrezcas, sino lo que tú me estás permitiendo, gloria sea el nombre del Señor, permitirme entrar a tu casa para bendecir tu hogar, para bendecir tu familia, pero también un momento de armonía, de lo que yo tengo una necesidad, yo quiero tener comunión con mis hermanos, con los hijos de Dios. Pero cuando el Señor me comparaba con esta otra señora que tiene mucho dinero, yo decía, alguien que me ponía muy contenta era que alguien me decía, pastora, estoy durmiendo sin medicamentos. Y yo me puse a llorar porque yo me digo, el enemigo puede desgastarnos y quitarnos y robarnos financieramente cuando nosotros tenemos que acudir a una pastilla antidepresorio, cuando nosotros tenemos que acudir a un somnolítico porque no podemos dormir, porque no tenemos esa paz. Pero puede ser que alguno de los hermanos pueda estar pasando por un momento de angustia, de ansiedad, de depresión y de insomnio, pero nosotros siempre vamos a tener que volver a la fuente. Y en este caso vemos que el dueño que enviaba a estos enfermos, como ustedes lo leyeron al principio, como dice en el versículo 3, había una multitud de enfermos, o sea, no dice que eran pocos enfermos. Cuando habla de multitud, yo ayer mientras leía la palabra, leía sobre
la multiplicación de los peces y de los panes. Entonces yo dije, wow, de cinco panes y de 2 peces, hubo la multiplicación para 5,000 personas. Y sobró y quedó. Pero aquí cuando dice, en el versículo 3 dice, en estos yacía una multitud. No habla de cuántos enfermos había, pero había muchos. Y pertenecían al pueblo de Dios. Entonces, estas personas, entre esas había ciegos, cojos, me imagino que mudos también, pero bueno, aquí describe como enfermedades más visibles. Habla de cojos, ciegos, paralíticos. Y puede ser que habían otro tipo de enfermedades, gente que estaba tal vez en situaciones de enfermedades terminales, pero estaban esperando que alguien los empujara, que alguien los llevara hasta las aguas para poder ser sanados. Y a veces nosotros también en nuestra vida espiritual necesitamos que alguien nos dé un empujón, ¿cierto? Amén. Que cuando estamos desanimados, que cuando ya no queremos orar, que alguien nos dé un empujoncito y nos lleve a la agua, a la piscina. Y vemos que esa fuente es Jesús, que alguien nos lleve y nos conduzca para poder nadar en el río del Espíritu de Dios. Pero cuando no hay nadie, cuando el ángel tampoco está agitando las aguas, como en el caso era eso, en aquel tiempo necesitaba que el ángel de tiempo en tiempo venía a agitar el agua. Pero yo me digo ahora, qué lindo que el Espíritu Santo, cuando estamos unidos, vemos que Él comienza a moverse en medio de la adoración, en medio del culto, comienza a tocarnos. Y algo que el Señor me decía cuando estaba aquí, a mí me gusta no como ser como espectadora, sino participar en el culto. Entonces el Señor me decía que cierre los ojos, porque es verdad, nosotros nos desconcentramos muy rápido. Y entonces me dice, si tú viniste, o sea, a lo que venía. Entonces cerré mis ojos y comencé a sentir la presencia de Dios. Pero como yo decía, si otra persona está buscando tener la presencia de Dios, también necesita ser llevada a la fuente que es Cristo. Y vemos que entre medio de esos paralíticos estaba este hombre que tenía ya 38 años. Y yo quería hablarle de que tal vez usted también se siente, bueno, hay gente que está comenzando, tal vez ya personas que tienen más años de conversión, yo no sé cuánto tiene el hermano, la hermana está comenzando, me parece, tal vez otros tienen ya 10 años, 11, otros 15, pero como hablábamos el día domingo, vemos que igual nosotros necesitamos de la fuente que es Cristo Jesús, pero con el tiempo, con el pasar del tiempo, a veces se puede paralizar en nuestra vida espiritual. No sé si usted ve que dice, eso ya lo conozco, ¿para qué lee la Biblia? No sé si a usted le ha pasado. ¿Para qué ya leer si yo ya he leído 10 veces la palabra? Como alguien nos decía esta semana, yo ya he leído como 4 veces la palabra y se la conocía, pero no tenía el Espíritu Santo, no tenía la presencia de Dios. Y algo que me decían del testimonio era que decía, pastora, cuando usted comenzó a orar, dice, fuego sentía en mis piernas cuando se oró. Y entonces yo decía, qué lindo que él haya tenido esa experiencia de sentir el fuego del Espíritu Santo, porque él tenía teoría, conocía o había leído la palabra, pero sin la presencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros no tenemos el Espíritu Santo, podemos cantar sin el Espíritu Santo, pero tal vez no lo vamos a sentir. Podemos predicar sin el Espíritu Santo, pero no va a pasar nada. Podemos, ¿qué más? Orar sin el Espíritu Santo, pero tal vez esa oración no va a llegar del techo hacia arriba. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros, sobre nosotros, en nuestra casa, algo va a pasar, como lo que veíamos esta semana, que un hombre se oró por él, y yo decía, qué lástima que no teníamos una cámara para mostrar cómo Dios estaba curando en ese momento, instantáneamente quitando la inflamación de aquella persona, ¿no? Que nosotros decíamos, guau, cómo estaba yéndose, desapareciendo la inflamación que tenía en la parte de sus piernas, ¿no? Y lo que más me decía la persona es que lo que le sorprendió fue sentir el fuego.
Entonces yo digo, wow, qué diferencia es entre un hombre que sirve a Dios y un hombre que va a tener un encuentro con Dios. Y eso le pasó a este hombre de Betesda. Estaba dentro del pueblo, tal vez leía las escrituras como nosotros, pero fue necesario un encuentro con Jesús para ser sanado. Él dice que esperó 38 años para ser sanado. No es que digamos 38 meses, semanas. Usted se pone a pensar, es casi la mitad de un tiempo de vida, porque hay gente que vive como hay gente que vive hasta sus 40, gente que vive hasta los 60, y dice que los más robustos, la Biblia dice que hasta los 80, que ya porque Dios tiene escrito su vida. Pero usted se imagina 38 años sin poder trabajar, sin poder caminar, no se sabe si tenía familia, hijos, no se sabe si tenía deseos como usted. Tal vez usted en su ministerio usted quiere viajar a otro país y hay cosas que le paralizan, ¿cierto? A veces le puede paralizar los hijos, de que usted quiere hacer cosas para Dios, que usted quiere ya poder tener ese tiempo como para viajar, como para ir a predicar, como para ir a otro lugar donde Dios le quiere llevar para que usted pueda servir al Señor. Y hay cosas que a veces nos paralizan por un tiempo. Puede ser la gestación por un tiempo, porque eso no te va a permitir, por ejemplo, hasta cierto tiempo tú ya no puedes viajar en un avión porque el bebé ya corre tal vez un riesgo por la cuestión de la altitud, de la respiración. Entonces vemos que a veces el médico dice hasta cierto tiempo tú puedes viajar y eso te paraliza. Eso no te permite ir hasta donde tú quisieras ir. Y así también muchas veces en nuestra vida espiritual viene el desánimo, quiere bloquearnos el deseo de orar. El enemigo dice, ¿ya para qué vas a orar? Si ya tanto has orado y no te ha respondido Dios. Pero nosotros sabemos que la oración tiene tanto poder que cuando nosotros oramos, algo sucede. Y a pesar de que nosotros veamos un tiempo a veces de parálisis y de desánimo, nosotros tenemos que tener la actitud de este hombre, no de quedarnos pasivos, conformes. Porque yo veo que este hombre, él estaba igual que los otros, esperando un milagro, pero los otros sí estaban actuando. Porque este hombre tal vez pudo, con 38 años que estaba allí, él ya conocía todas las estrategias, ¿cierto? Podía ser que él podía coger un palo, o yo me ponía a pensar, pudo haber cogido un alambre y con el tiempo irlo construyendo hasta el borde de la piscina, para ir jalando, ¿cierto? O alguna cosa, o el dominicano se inventa cualquier cosa, el sudamericano se inventa con cualquier cosa, pero, o tal vez hubiera podido dormir cerca de la piscina, ¿cierto? Pero 38 años estuvo paralizado, tal vez mentalmente también, que no pensó en cómo hacer para que alguien lo dirigiera hacia las aguas para poder ser sanado. A veces nosotros también nos quejamos y no recibimos nada, solamente decimos, Señor, ¿no ves? ¿Puedo ser curado? Y claro que Dios quiere que nosotros seamos curados en todo tipo de enfermedad, en todo tipo de situación, pero nosotros es de actuar. ¿Y cómo actuar, pastora? A través del ayuno, a través de la oración. Nosotros a veces oramos una vez, ay Señor, que sea sano tal cosa, alguien. Pues ya nos olvidamos, ¿cierto? Sí. A nosotros nos pasa eso. Por ejemplo, a mí me pidieron a alguien una oración y yo oré como la primera semana, oré por alguien que me llamó de otro país y que está en una situación donde se siente igual paralizada porque espiritualmente ella vio cómo esa iglesia estaba contaminada por brujería. Ella decidió salirse con otra hermana, pero su hermana se quedó en ese lugar. Y al estar allí, esa persona sigue peleando contra otra persona. Entonces me decía, pastora, es difícil de una persona quedarse en un lugar sabiendo lo que se mueve, porque ella decía que la cuestión es cuando nosotros podemos mirar en el mundo espiritual y tenemos experiencias y muchas veces Dios te muestra para que tengas cuidado. Es para que tú actúes, no para que te quedes
Porque si Dios te muestra un peligro, no es para que te quedes cruzada y diga, bueno, sí, hay brujería, pero yo reprendo en el nombre de Jesús, pero me sigo quedando en ese lugar, porque igual me voy a seguir contaminando. Entonces ella me decía, pastora, yo tomé la decisión de salir de ese lugar porque sé lo que se está moviendo y sé que corro peligro. Entonces yo le decía, pero es importante que tú te sigas congregando, porque ella me decía, no, yo me congrego con ustedes. Yo digo, pero claro, no. Ella está allí activa en las oraciones, ella está activa cuando los jueves nos conectamos. Ella también estaba cuando estábamos haciendo el grupo los martes, cuando se estaba haciendo para los bautizos. Entonces ella está allí donde hay, no es que no se conecta. Pero yo le decía, tú estás en un país tan lejos que es importante que tengas una congregación física estable, donde tú puedas tener con quien, ¿cómo se dice? Que tú puedas, sí, o sea, que tú puedas tener coinonía con la iglesia, pero que también puede estar bajo autoridad. Entonces ella me decía, yo te veo a ti como mi autoridad. Sí, para mí no hay problema, pero yo digo, para que la persona crezca más, para que la persona avance más, evolúe en su vida espiritual, yo le decía, es bueno que tú tengas allí en tu país un pastor, una pastora que te lleve para la oración y todo eso, ¿no? Pero ella me decía, yo estoy bien con ustedes, con la iglesia online, y yo le decía que el peligro es de que después haya confusión, ¿entiendes? De un lado vengo por aquí, del otro vengo por acá, como de aquí, me voy a otro grupo, después me voy a otro lugar, y después hay confusión, porque eso es lo que pasa muchas veces. Entonces ella me decía, no, yo sé lo que yo quiero y yo amo lo que es la liberación, y es una muchacha que le gusta la liberación. Entonces me dice, yo aprendo y he aprendido mucho. Entonces me decía esta persona de que ella se sentía en ese aspecto paralizada en la cuestión de la oración, de que no sabía si desanimarse, si salir. Yo le decía que no, justamente le decía no, porque nosotros sin Dios somos presa fácil del diablo. Nosotros sin Dios, cuando nos salimos de la cobertura de Dios, estamos en peligro. Entonces yo le decía, no, sigue buscando, yo te voy a ayudar a orar, vamos a ayunar, ayuna por este problema. Y entonces hablamos justamente de Daniel. Vemos que hubo un bloqueo, una parálisis en los aires, cuando el Señor le comienza a responder. En sus 21 días de ayuno le dice que va a tener una respuesta de victoria a lo que él estaba pidiendo. Pero dice que una potestad, que un principado comenzó a bloquear, a paralizar sus oraciones, porque a no permitirle que entraran hacia Dios esas oraciones, porque el enemigo con usted y conmigo van a hacer eso, de querer paralizar los propósitos, porque hay una palabra, y cuando Dios lanzó una palabra, el enemigo va a ir en contra de esa palabra. Pero yo le decía a la persona ayer por teléfono, yo le decía, pero tú viste que Daniel, él tuvo que actuar, él no se quedó estático, él no se quedó inactivo. Daniel, a pesar de la oposición, él siguió ayunando, él siguió, gloria sea el nombre del Señor, él siguió perforando hasta que pudiera haber un lugar donde pudiera penetrar las oraciones, y fue vencido esa potestad, ese principado, y las oraciones llegaron hacia Dios. Desde el momento que él comenzó a separarse para Dios, dice que Dios ya recibió la oración, ya tenía la respuesta, Daniel, pero simplemente que la oposición satánica la estaba oponiendo para que él recibiera su bendición. Entonces yo le decía, nosotros como cristianos tenemos que perseverar hasta perforar ese cielo, hasta que lleguen nuestras oraciones, seguir avanzando, seguir perseverando. Y yo digo, en el caso de este paralítico, yo pienso que él, no dice la Biblia, pero yo pienso que él sí estaba, a pesar de que no tenía quien lo empuje, no había cómo llegar hasta la piscina. 38 años, yo no sé si tenía mucho dolor a la cadera, en realidad no podía como arrastrarse. Como yo le decía a los niños,
buscan de cualquier manera para moverse, ¿ah? Si usted le deja a un niño allí y tiene hambre, el niño se va a arrastrar, va a hacer lo que sea. Entonces yo digo, ¿cómo es que ese hombre se quedó 38 años y Jesús tuvo que encontrarlo para ofrecerle su ayuda? Y ni siquiera lo reconoce a Jesús, sino que Jesús le ofrece su ayuda y le dice, Señor, es que no hay quien me empuje a las aguas. Entonces él estaba pensando que él lo vino a empujar y no estaba dándose cuenta que él iba a hacer él mismo el milagro. Y a veces nosotros también estamos esperando de la ayuda del ser humano. A ver quién me ayuda a orar, a ver quién me... Y a veces nosotros tenemos que tener un encuentro como este paralítico, para que Dios te liberte, para que Dios te sane, para que Dios haga algo a tu favor, para que Dios salve a un familiar. Gloria sea el nombre del Señor. Y cuando lo encuentra y dice, ¿quieres ser sano?, le pregunta a Jesús. Y en lugar de decirle, sí, quiero ser sano, él le responde otra cosa. Porque si yo le pregunto a Karina o a una de las personas que están aquí, ¿quieres que Dios haga un milagro en tu vida? Karina me va a decir, por supuesto que sí. Pero mire, él evade la respuesta y él dice, ¿quieres ser sano? Y en el versículo 7 dice, Señor, le respondió el enfermo. En lugar de decirle sí, yo quiero, dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto yo voy y otro desciende antes que yo. Y Jesús ahí le habla y le dice, levántate, toma tu lecho. O sea, ya le da la orden, ¿no? Entonces, a veces nos pasa a nosotros lo mismo. Dios nos está hablando y a veces nosotros estamos en otra cosa, desenfocados. Por eso, cuán importante es cuando estamos orando, que estemos enfocados para saber qué es lo que Dios, atentos a lo que Dios nos va a hablar, porque en medio de la oración, en medio de la comunión, en medio de ese encuentro glorioso, cuando estamos a solas con Dios, Dios nos va a hablar y Dios nos va a dar respuestas a lo que estamos pidiendo. Y en el caso de este hombre, le dio una orden y le dijo lo que tenía que hacer para que se levantara, cogiera su lecho y la parálisis saliera de él. La parálisis puede ser, como decía, mental, espiritual, puede ser una parálisis que está pasando en nuestra área, en la oración, en la lectura de la palabra y también como hijos de Dios en la enfermedad. No te quedes estático, sigue clamando al Señor y cree que Dios lo va a hacer, porque esa es la base, yo pienso, de todo esto, es que nosotros creamos a que Dios puede hacer el milagro. Amén, de que Dios lo va a hacer el milagro, porque cuando nosotros no creemos y pensamos que Dios lo pudo hacer en el pasado, porque es lo que pasa con mucho cristiano. Yo cuando salgo a evangelizar me encuentro con mucha gente que dice, sí, pero es que eso es hace tiempos, o sea, en el tiempo de la Biblia. Pero cuando vemos en la realidad, en la actualidad, creemos en Jesús, creemos que nos vamos a ir al cielo, sí, pero no creemos que Jesús nos puede dar sanidad hoy, en el día de hoy. Que Jesús puede libertarnos en el día de hoy. Entonces, vemos que los testimonios son muy importantes. ¿Por qué los testimonios son importantes? Porque cuando nosotros escuchamos un testimonio de alguien, eso nos va a dar fe. Y por eso cuando Dios hizo la vida, algo en Karina, algo en Wanda, en José, es importante testificarlo. ¿Por qué? Porque eso va a dar fe a otra persona. Jesús me sanó de una hemorragia, como en el caso que cuenta en el testimonio la hermana Wanda. Y yo estaba ya a punto de fallecer, de morir, pero justamente Dios mandó ayuda y pude tener vida en Jesús. O sea, fue Él que puso, gloria sea el nombre del Señor, esos médicos, esos enfermeros, esa ambulancia en ese momento, pero en realidad que tenía el control de la vida de Wanda era Dios. Y permitió para que ella hoy en día ya pueda decir a otra persona de que cuando alguien está muriendo, pues mira, a mí me pasó, pero ten fe, ten ánimo. Y algo que yo leía es que Jesús al final le dice al paralítico, va y no peques más. O sea, ¿qué era lo que causó su enfermedad? ¿Qué era lo que causó la ceguera en otras personas?
Jesús le da una advertencia a ese hombre de 38 años, le dice, va y no peques más. ¿Por qué? Porque tal vez este hombre, la consecuencia de su pecado, voy a dar un ejemplo. Nosotros vemos gente que está en la cárcel o que puede estar paralizado o en un lugar, en un hospital o un sanatorio, porque de repente se dejó llevar por el celo, la ira, tenía un matrimonio bonito y de repente esa persona conoció a otra y de repente la ira lo empuja a matar a esa otra persona. No llegan tal vez a tener ya un diálogo en ese matrimonio y en lugar de que haya en ese matrimonio un diálogo, ya el enemigo quiere destruir ese hogar y de repente el hombre por los celos, porque ya sale con otra persona, sale disparando, matando, y vemos mucha gente a veces que quedan en silla de ruedas y es la consecuencia de su pecado. Porque digamos, por ejemplo, al no conocer la palabra, claro, la mayoría cuando no conocemos de Dios somos ignorantes de la palabra de Dios. Dice, no adulterarás, no le quitarás la mujer de tu prójimo o no le quitarás el vecino a tu prójima, vamos a decirlo así. Y a veces cuando hay esas cosas, uno dice, pero ¿qué es lo que yo hice? Pero nosotros no reconocemos nuestro pecado, que hubo una consecuencia de nuestro pecado y por eso Jesús le dice al hombre de 38 años, va y no peques más para que no te venga algo peor. O sea, tu condición que estabas 38 años era la consecuencia, era el resultado de tu pecado. Samaya leve kenda. Pero ahora ya has tenido un encuentro conmigo. Y ahora tú vienes a la iglesia, pero dice, va y no peques más para que no te venga algo peor. Es como nosotros cuando hemos salido del ocultismo, sabemos cosas espirituales, pero si nosotros volvemos a incurrir en lo mismo, ahí el Señor nos va a decir, va y no peques para que no te venga algo peor, porque puede venir un espíritu de locura, porque puede venir un espíritu de enfermedad mental, y ellos se van a aprovechar de eso para la persona volverla loca, a no tener raciocinio. ¿Por qué? Porque el Señor nos advierte, ya tenemos conocimiento de la palabra, hemos tenido un encuentro con Jesús, va y no peques más. Ay, pero yo nunca puedo, o sea, que no voy a poder nunca más mentir. O sea, la diferencia entre nosotros como hijos de Dios y la gente que está en el mundo es que ellos todavía no conocen. Nosotros podemos arrepentirnos, tenemos la sangre de Jesús. Eso no quiere decir que tenemos que incurrir todo el tiempo a mentir, sino que el Espíritu Santo nos direcciona a separarnos del pecado día tras día para nosotros ser transformados, como cantábamos, transfórmanos. El Espíritu Santo decía en la canción, ven Espíritu Santo, transfórmame. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va transformando la mentalidad, la manera de hablar, nuestra manera de caminar. Así que esta pequeña palabra es sobre todo que para que nosotros no seamos bloqueados en el mundo espiritual o paralizados, que también nosotros podamos ir siempre al encuentro del Salvador, de la fuente. En aquel tiempo era la piscina de Bethesda, ahora está el Espíritu Santo, que es la fuente, es el río donde nosotros tenemos que sumergirnos día tras día para poder que nosotros podamos ser activados. Si estás desanimado, pues a coger otra vez ánimo, y muchas veces es a través de la palabra, porque Dios nos habla a través de la palabra, que es eso que es importante, que la palabra nos venga a redargullir de muchas cosas, porque a veces yo me recuerdo que esta semana yo decía, Señor, tengo que leer la palabra, y eso que yo leo, pero no es lo mismo meditar, o sea que algo Dios te está hablando, y tú dices, pero, y Dios te habla con una palabra, basta una palabra y Dios comienza a quebrantarte. Entonces, qué importante es la palabra del Señor, que no nos olvidemos de leerla. Como yo decía, a veces nosotros ya vemos que hemos pasado tiempo leyendo, pero decimos ya lo leí. No sigamos leyendo, que aquí en las Escrituras encontramos la medicina para nuestro cuerpo, músculos, corazón y todo tipo de enfermedad. Así que qué importancia que Dios venga a obrar
y tener esos encuentros gloriosos a través de la oración como lo tuvo este hombre de Betesda.